Afiuni es una juez titular de la República Bolivariana de Venezuela. Para la fecha de noviembre le corresponde conocer del caso Microstar, donde se encontraba imputado y acusado el banquero Eligio Cedeño, un caso que fue sonado en Venezuela, y el día 10 de diciembre de ese mismo año, del año 2009, se presenta el ciudadano Eligio Cedeño con sus abogados a la audiencia preliminar, luego de que había sido diferida el día 8 de diciembre de ese año, y una vez que los fiscales del Ministerio Público no se presentan, y tomando en consideración que el despacho de la jueza Afiuni, como todos los jueces de control del área metropolitana de Caracas, son muy pequeños de espacio, se tomó la decisión, como siempre se hace, de ir a la sala de audiencias, y allí en la sala de audiencias, como estaban presentes los tres abogados de Eligio Cedeño, el señor Eligio Cedeño, la secretaria del tribunal, la juez del tribunal, los alguaciles, porque habían dos alguaciles para ese caso, y además de eso, dos representantes de la Procuraduría General de la República, que en Venezuela son los abogados del Estado, se presentan a la sala, se verifica la presencia de las partes y se queda claro que no se encuentra presente la Fiscalía del Ministerio Público, y pide la palabra a la gente de la Procuraduría General de la República y presenta sus credenciales como personas que han sido designadas para estar presentes en la audiencia o en el proceso del señor Eligio Cedeño. Debemos recordar que el señor Eligio Cedeño ya llevaba más de 2 años privado de libertad en proceso, y en Venezuela en aquel momento, conforme al artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, nadie puede estar privado de libertad por un tiempo mayor a 2 años o de la pena mínima que establece el Código Penal para el delito o la ley especial que regiera la materia para el delito que se le imputara. Además de eso, había una resolución de la ONU, el Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias de la ONU, que exigía la liberación del señor Cedeño, y que además de eso, quien no lo acatara, podría tener consecuencias con relación a la Organización de Naciones Unidas. Pide la palabra a la gente de la Procuraduría General de la República, así como pidió la palabra a la gente de la Procuraduría General de la República, los abogados del señor Cedeño solicitan la palabra, y lo que hacen es ratificar una solicitud de revisión de la medida, es decir, que se le acordara una medida menos gravosa al ciudadano Eligio Cedeño, por cuanto ya llevaba más de 2 años, 2 años y 8 meses aproximadamente, privado de libertad, sin que hubiese culminado el proceso. ¿Qué ocurre? La jueza Afiuni, que está aquí a mi lado, revisa el expediente, efectivamente ve la solicitud hecha por los abogados que están ratificando verbalmente en ese momento, y también verifique que existe efectivamente una resolución del Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias de la ONU, donde dice, o señalan, o dictaminan que la privación de libertad del ciudadano cedeño es una privación de libertad arbitraria. La jueza Afiuni revisa la medida, verifica y estima conveniente, tal y como establece el artículo 264 para la época del Código Orgánico Procesal Penal, que el juez, cuando le estime conveniente, puede revisar una medida que tenga alguna persona, o una medida cautelar o una medida de privación judicial preventiva de libertad, que era lo que tenía el señor Eligio Cedeño. Es decir, ella cumplió con su trabajo como debe ser. Sencillamente la ley le facultaba para poder revisar esa medida, y no era necesario ni que estuviese la gente de la Procuraduría, ni que estuviesen presentes los abogados de Cedeño, ni que estuviesen presentes los fiscales, nada de eso. Simplemente en el acta de diferimiento de la audiencia preliminar, por haber sido contumaz el Ministerio Público y no asistir, se levantó esa acta de diferimiento, pero se dejó plasmado la solicitud de palabra hecha por la Procuraduría y la ratificación de esa solicitud hecha por los abogados del señor Cedeño. Es donde la doctora Afiuni acuerda revisar la medida y otorgarle una medida menos gravosa, consistente en presentarse ante el tribunal cada 15 días, prohibición de salida del país, y de testimonios que nos han dado en el juicio, hasta la gente de la Procuraduría dicen que la jueza Afiuni fue muy fuerte con el señor Cedeño. Le dijo, acuérdate que yo he sido funcionaria, y si usted no aparece en esos 15 días, yo lo busco hasta debajo de las piedras. Hasta ahí estamos bien. Es algo que ocurre todos los días en el Poder Judicial. Un juez dicta simplemente una revisión de medidas, que además está obligado a hacerlo de oficio cada 3 meses, y los abogados la pueden solicitar cuantas veces quieran. Y el juez, sencillamente, el único requisito que debe tener es cuando estime conveniente el juez.
A la doctora Fiuni le pareció conveniente darle una medida de cautelar de presentación periódica. No hay homicidio, no es una violación, son unos delitos que no tenía por qué seguir ese señor privado de libertad y se podía someter al proceso penal estando en libertad. ¿Qué ocurre? La jueza Fiuni sale de la sala de audiencias a su despacho, conjuntamente con los alguaciles va dirigiendo al señor Cedeño, se levanta se firma el acta de diferimiento donde se otorga la medida, se generan las boletas de excarcelación al señor Cedeño y los funcionarios del SEBIN, la policía política en Venezuela, para aquel momento ya se llamaba DICIP, los funcionarios del SEBIN se niegan a recibir la boleta de excarcelación, algo que es totalmente irregular porque no es posible que un funcionario policial se niegue a acatar una orden, que ni siquiera era una orden, era una decisión. El señor está en libertad, para que ellos llevaran a su comando que el señor estaba en libertad. Se niega a recibir la boleta y de lo que nos hemos enterado en el juicio, que estos señores llaman inmediatamente al SEBIN y ordenan tomar el tribunal de la jueza Fiuni. Pero en ese momento los dos fiscales que no habían aparecido en la audiencia aparecen en el tribunal, son los que dan las órdenes del allanamiento, son los que originan todo este desastre que nos ha costado hasta ahora 3 años y ya 6 meses de privación de libertad de la doctora María Lourdes Fiuni. Entre el ciudadano Daniel Medina, el ciudadano William Guerrero, fiscales de la causa de Cedeño. Ahí está lo más grave. Esos señores, como abogados que son y con el cargo de fiscales del Ministerio Público, jamás han debido allanar el tribunal, jamás han debido trancar el tribunal, jamás han debido permitir, siendo además fiscales del Ministerio Público, la entrada de funcionarios de la policía política armados a la sede. Es decir, que fue un procedimiento totalmente irregular. De un tribunal penal, y lo único que les correspondía a ellos, como fiscales de la causa de Cedeño, era apelar de la decisión dictada por la jueza Fiuni. Fíjense que para el código la negativa de esa solicitud de revisión no tiene apelación, porque la persona lo puede hacer cuantas veces quiera y solicitarla cuantas veces quiera. En cambio, le acordaron una medida, sí tiene apelación por parte del Ministerio Público. Ellos tenían 5 días, en vez de ir a allanar al tribunal, han debido ir a solicitar copia de la decisión para en esos 5 días siguientes apelar. ¿Qué ocurre? Baja la presidenta del circuito, la ciudadana Venecia Blanco, toman el despacho de la doctora María Lourdes Fiuni, bajan el inspector de tribunales y también entra al despacho de la doctora María Lourdes Fiuni y a la jueza Fiuni y a todo el personal del tribunal se lo llevan privado de libertad sin orden de privación de libertad o orden de captura ni orden de detención de ningún tipo, sin que estuviese cometiendo ningún tipo de delito en flagrancia, y toma el tribunal la Policía Política de Venezuela, el fiscal Daniel Medina y el fiscal William Guerrero, quienes son los que empiezan a ordenar y a generar una presunta investigación o una aparente investigación en contra de la actuación realizada por la jueza Fiuni.